Seguimos en Acción 10 en la mañana en nuestro segmento Sexualidad y Familia. Nuestro tema es indicaciones para realizarse, para practicarse una cesárea. Muchas mujeres dicen, pues el parto natural me da un poco de miedo, en realidad me gustaría más cesárea. Otras dicen, no, la recuperación de una cesárea lleva más tiempo, es como más complicado, el riesgo anestésico, prefiero tener a mi hijo de manera natural, de manera normal. Pero bien, hoy vamos a resolver algunas de estas dudas. Usted puede participar del segmento mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Ahí usted puede hacer sus preguntas a nuestra invitada, nuestra experta, la doctora Xochitl Centeno. Bienvenida. Un gusto, doctora, compartir con usted y hablar de este tema de las indicaciones de cesárea. ¿Cómo funciona esto? ¿La mujer puede decidirlo? ¿Quién lo decide al final? ¿Qué determina si se va a practicar o no una cesárea para que el bebé venga al mundo? Buenos días, gracias por la invitación. La cesárea, vamos a definir qué es una cesárea. Es una cirugía, es un procedimiento donde nosotros abrimos el abdomen para extraer el producto que es el bebé y los productos de la concepción, ¿verdad? Porque también se extrae la placenta. Y esto tiene indicaciones precisas, tanto absolutas como relativas. ¿En qué nos referimos cuando decimos indicaciones absolutas? Es, digamos, tomar la decisión de hacer una cesárea porque no hay otra opción viable, porque no realizarla implicaría consecuencias mortales tanto para la mamá como para el bebé. Nosotros hablamos del binomio madre-hijo porque estamos hablando de dos vidas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son unas indicaciones absolutas? Pudiera ser cuando el bebé está transverso, es un ejemplo, ¿no? Transverso, la gente dice cruzado. Este es un bebé que no puede nacer por vía vaginal porque no está en la posición adecuada ni correcta. Entonces, nosotros tenemos que hacer una cesárea de emergencia cuando ya está en trabajo de parto. Por ejemplo, también cuando hay problemas propios de la placenta, hay una complicación que se llama placenta oclusiva o placenta creta, que es cuando la placenta está muy cerca del orificio cervical y si hace trabajo de parto la paciente puede sangrar mucho y no acontece el parto, y también la placenta puede penetrar las capas del útero y la paciente incluso puede llegar a perder el útero. Eso se llama la cirugía histerectomía obstétrica porque es que retiramos la matriz por causa obstétrica. Y existen también causas propias para el bebé, por ejemplo, que tengamos un bebé, comúnmente se llama sufrimiento fetal, ¿verdad? O actualmente se llama riesgo de pérdida de bienestar fetal, es donde nosotros decidimos que tenemos que interrumpir el embarazo de inmediato. Entonces hay situaciones muy especiales y muy específicas para realizar una cesárea. Ok, he escuchado de casos también donde tienen el cordón umbilical alrededor del cuellito, los niños, los bebecitos. ¿En esto también puede ser indicación de cesárea o no necesariamente? No necesariamente, porque si nosotros tenemos una circular de cordón que por así decirlo está flojita y durante el trabajo de parto nosotros hacemos monitoreo intraparto, tenemos puesto un monitor o estamos escuchando el corazón del bebé. Si el bebé se va ocurriendo, va aconteciendo el parto sin alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, pues normalmente dejamos que el parto se desarrolle. Pero si tenemos un bebé con 3 circulares de cordón y vemos que en el monitoreo hay alteraciones, lo ideal pues, es ir a hacer la cesárea de emergencia. La verdad es que hay que quitar y derribar mitos porque muchos pacientes se quejan y dicen, me dejaron aguantar dolor, todo el dolor y después quisieron hacerme la cesárea. No es así, la verdad es que lo ideal y lo natural es un parto normal, ¿verdad? La cesárea tiene 3 veces más riesgo de complicarse que un parto natural. El parto natural tiene mayores posibilidades de recuperación para la mamá, lo que le permite mayor cuidado para el bebé. Sin embargo, pues hay momentos que una cesárea se puede decidir en cualquier momento. Nosotros dejamos evolucionar un parto natural, le explicamos a la paciente. También es obligación de la paciente informarse cómo es un trabajo de parto. Nosotros a veces llegan al momento del parto y les preguntamos, mire, ¿y usted ha visto video, ha leído sobre el trabajo de parto para que estén informadas de que realmente sí es un procedimiento doloroso el parto natural? Sin dolor el bebé no va a nacer porque se necesitan las contracciones. Esto es un tema bien delicado, doctora, porque a veces todo lo consideramos violencia obstétrica y no necesariamente todo es violencia obstétrica. Usted lo acaba de aclarar, hay que pasar por un trabajo de parto. Y si ya el especialista ve que no se puede hacer el parto natural, el parto normal, pues se recurre a la cesárea, pero lo ideal es el natural. Entonces, ¿cómo cuánto puede durar un trabajo de parto? Nos preguntan acá.
cuando es el segundo embarazo, por ejemplo. Dice, mi familia dice que me opere, pero a mí me da miedo. Normalmente soy parto natural. Ellos quieren que me hagan cesárea y que de inmediato ya me dejen cancelada. Así lo dice la paciente. Sí, el trabajo de parto depende si uno tiene su primer hijo, si va a ser su primer nacimiento o si ya tiene varios niños. Entonces el tiempo es más corto, podemos tener trabajos de parto, pero recordemos que el inicio de trabajo de parto es con 3 centímetros, no es desde que nos inicia el dolor. También tenemos que quitarnos la idea que apenas rompamos fuente ya van a nacer el bebé. Después se puede romper la fuente o las membranas y puede ser una ruptura prematura porque puede ser incluso sin trabajo de parto. Entonces nosotros, si es un bebé de tiempo de término, tenemos que hacer una inducción del parto. Siempre se va a preferir el parto natural, ¿verdad? Siempre nosotros le explicamos a la paciente, sus condiciones en este momento son para parto, pero esto puede ir cambiando. Si nosotros en Latinoamérica la indicación o los motivos más altos para cesárea hasta es un mayor a casi un 30% es por trabajo de parto detenido, cuando no progresan porque uno tiene que ir monitoreando. Pero desde que inicia, recordemos, inicio es 3 centímetros. Hasta los 10 centímetros que tiene que haber de dilatación y aparte de la dilatación, tiene que haber un descenso de la presentación, como decimos nosotros, la cabecita tiene que ir bajando. Si la paciente no hace buenos pujos, ¿verdad? Si no hace buenos pujos maternos, entonces no ayuda a nacer a su bebé. Y si está tensa y estresada. Así es, hay pacientes que apenas están iniciando dolores y las mamás frecuentemente les dicen, vaya a caminar y tal vez no es el momento porque todavía le hace falta, ella tiene que desencadenar trabajo de parto. Los primeros dolores se llaman pródromos de trabajo de parto o falso trabajo de parto. Es cuando usted va al hospital con 1, máximo 2 centímetros, puede pasar una semana y la mandan de regreso a su casa. Entonces dice, yo fui 3 veces al hospital y me volvieron a revisar, pero nosotros no podemos ingresar a una paciente que no esté en franco trabajo de parto, a menos que en el momento encontremos que hay algún problema, que el bebé ya esté presentando alguna alteración, entonces se decide y se realiza una cesárea de emergencia. La mayoría de las cesáreas son emergencia y existe el término de cesárea electiva, que son las programadas. Eso le iba a preguntar, doctora, ¿cuándo estás, por ejemplo, en tu 8º mes de embarazo y en el 9º mes de embarazo y ya el especialista te dice va a tener que ser cesárea? ¿En qué condiciones específicas se decide eso con anterioridad, se planifica una cesárea? Por ejemplo, cuando tenemos una mamá primeriza que la pelvis no es útil para el producto, ¿verdad? Cuando es muy chiquita la pelvis. La pelvis, la gente pues dice que es cerrada, estrecha de pelvis, pero hay 4 diferentes tipos de pelvis. La ginecoide es, según los diámetros, la más útil para el trabajo de parto. Sin embargo, existen pelvis que no lo permiten y también tiene que ver mucho con el tamaño del bebé. Por ejemplo, hijos de madres diabéticas son bebés grandes. Es una fetopatía, en una afectación del bebé por la diabetes de la mamá, pero no permite el descenso, o nosotros preveemos de antemano que es un bebé muy grande, que la paciente tiene una pelvis no adecuada para parto, pero no para ese producto tan grande, entonces nosotros programamos una cesárea. ¿Cuándo se programa la cesárea? A las 39 semanas de gestación, nosotros hablamos en semanas, no en meses. 39 semanas es una semana antes de su fecha probable de parto. Entonces nosotros tenemos que explicarle bien eso a la paciente. Ese es un ejemplo también cuando hay problemas de la placenta. Cuando hay hipertensión. Cuando hay preeclampsia, por ejemplo, con grados de severidad, no necesariamente por la hipertensión, pero cuando ya nosotros vemos que la preeclampsia está afectando a los órganos, entonces mejor se decide pues, y está haciendo restricción en el tamaño del bebé, programar una cesárea o hacer una cesárea de emergencia, incluso en bebés prematuros, ¿verdad? Doctora, cuando una mujer ya tuvo su bebé anterior vía cesárea, ¿todos tienen que ser cesárea? No necesariamente. Actualmente, según la OMS, nosotros podemos dar un parto vaginal a una cesárea después de 2 años de realizada la cesárea, mientras no se repita la indicación por la que le hicieron la primer cesárea. Y esto es muy importante y me gusta que lo mencione, porque hay pacientes que usted les pregunta, ¿por qué le hicieron su cesárea anterior? Y la paciente no sabe por qué le hicieron primera cesárea. Y es muy importante para saber si podemos o no darle la opción de que tenga un parto. Pero a veces yo me pregunto, como te montan en una camilla, vas y te dejas que te operen, uno tiene que preguntar, mire doctor, ¿por qué me indica la cesárea, verdad? Para nosotros estar claro, para los futuros embarazos saber, ¿verdad?, por qué me hicieron la primera cesárea, y máximo son 3 cesáreas. Eso
ya está descrito. Si la paciente desde la primera, la segunda o la tercera quiere esterilizarse, igual se le da la opción. Pero las cesáreas número máximo son 3. Cuando una mujer es mayor de 35 años, por ejemplo, doctora, y es su primer hijo, o tiene como factor de riesgo la edad, muchas veces he escuchado el término, es que está en alto riesgo obstétrico, entonces en esas situaciones también tiene que ser una cesárea. No necesariamente, alto riesgo de complicarse, pero el riesgo es una posibilidad, una probabilidad. Entonces lo que se hace es vigilar un poco más de cerca. De hecho, hay pacientes que cuando son su primer parto, hay pacientes que son muy valientes y progresan rápido en su trabajo de parto. Y aún con todo, pues la experiencia es diferente para cada paciente. Lo ideal es que la paciente se informe desde el momento que sale embarazada cómo es el trabajo de parto, qué conlleva el trabajo de parto y los riesgos que tiene una cesárea. Cuando nosotros realizamos una cesárea, la paciente se somete a 2 riesgos. El riesgo propio de la cirugía y el riesgo anestésico. Recordemos que el acto anestésico es un acto médico aparte, ¿verdad? Sí. De la cesárea es un equipo médico completo, se resguardan 2 vidas, sin embargo, eso no exonera de que puedan haber complicaciones, ¿verdad?, durante la cesárea. Y la recuperación para una paciente con cesárea, a veces las pacientes quisieran decidir que pueden ellas elegir una cesárea, pero siempre lo hacen por miedo al dolor y el problema es que igual una cesárea sí conlleva dolor, no del mismo tipo, pero recordemos que es una cirugía que se cortan 7 capas para poder llegar a extraer el Eso bebé. le iba a preguntar, doctora, desde el punto de vista médico, ¿qué es lo más viable? Porque sí, yo he escuchado casos donde dicen, bueno, es que estoy embarazada, es mi primer hijo, pero sinceramente yo tengo miedo para ir normal, yo quiero que me hagan cesárea. Entonces hay muchos mitos. Otras de las situaciones que he escuchado también es que dicen, bueno, a mí me hicieron cesárea y me fue todo bien, no me dolía casi, y otras dicen, es que la raquidia duele mucho, es muy riesgoso, es mejor que tengas a tu hijo normal, de manera natural. ¿Qué es peor? ¿Qué es mejor? Es difícil esta pregunta, yo sé, porque va a depender, me imagino, también de cada mujer. Si las condiciones lo permiten y la paciente está en óptimas condiciones y el bebé está bien, lo ideal es un parto natural. Está la opción ahora del parto sin dolor, pero igual se recurre a la colocación de anestesia en la columna durante el trabajo de parto. Disminuye el dolor de las contracciones, pero no lo quita por completo, ¿verdad? Porque a veces no se logra bloquear hasta las fibras más bajitas. Sí. Y sí ayuda, disminuye el índice de cesáreas porque para las pacientes es más tolerable. Sin embargo, no es algo que esté normatizado, ¿verdad? Y siempre se le explica a la paciente, lo mejor es el parto natural. De hecho, el parto natural beneficia porque el bebé tiene que, él también llevar un proceso, él también tiene que hacer un esfuerzo para nacer. Si nosotros hacemos una buena vigilancia del parto, hacemos parto psicoprofiláctico, explicamos bien a la paciente está informada, se puede llevar a cabo, ¿verdad?, un parto exitoso, que sería lo ideal en estos casos. Tenemos bastantes comentarios, doctora. Quiero saludar a la gente que nos está sintonizando, a nuestros amigos que siempre están pendientes de Acción 10 en la mañana. Saludos especiales para Kenneth Castillo, él nos ve desde Estados Unidos. También Yasmín Isabel Sequera, mi buena amiga que siempre sintoniza Acción 10 en la mañana. Por acá tenemos algunos comentarios. A veces los médicos solo te dicen es cesárea. En mi caso, todos mis chequeos han salido bien, pero mi ginecóloga dice que tiene que ser cesárea porque es mi primer embarazo y tengo 37 años. Pensé que soy una mujer saludable y todo está bien en los chequeos. ¿Debería de tener a mi hijo normal o debo seguir la indicación de mi ginecóloga? 37 años, primer hijo. Tiene que preguntar primero, tiene que informarse. Realmente no solo por edad uno puede decidir una cesárea. Todas las cesáreas tenemos que meternos nosotros eso en la cabeza. La cesárea tiene que tener un motivo, ¿verdad? Porque si surge una complicación, todo esto lleva implicaciones legales, ¿verdad? Nosotros también somos juzgados en el sentido de que a veces hacer una cesárea innecesaria y que se complique, ¿verdad? Entonces es mayor el riesgo que el beneficio para la paciente, y no solo para la paciente, sino también para el bebé. Si nosotros vemos que que la paciente no avanza, que ya lleva muchas horas, que su partograma, que es un instrumento que nos ayuda a nosotros para medir el avance del trabajo de parto, si está siendo óptimo y se sale de la curva estimada, entonces nosotros le decimos, mire señora, está prolongado su trabajo de parto, entonces ni modo, pues hay algo ahí que no permite que el bebé nazca y tenemos que hacer la cesárea. Pero ya la paciente pasó por todo el proceso, ¿verdad? Y los dolores. Y si son pacientes que ya tienen, por ejemplo, cirugías uterinas previas por miomectomía,
y cesáreas anteriores, pues definitivamente se les programa su cesárea. Esas son pacientes que ya no son candidatas para trabajo de parto por el riesgo de ruptura uterina durante las contracciones. Más comentarios, doctora, hay bastantes. Buenos días, a mí me realizaron cesárea con mi segundo bebé y me operaron para ya no tener. ¿Qué tan segura es esta esterilización? ¿Puedo salir otra vez embarazada a pesar del procedimiento o ya no? Ningún método de planificación es 100% seguro, ni siquiera la esterilización quirúrgica, porque nosotros podemos realizar una cirugía exitosa en el sentido de que hacemos la esterilización. Sin embargo, sí se han presentado casos después de 10 años de la esterilización que la paciente recanaliza trompas, o sea, su mismo tejido cicatriza y pudiera ella volver, como dice la gente, se pueden volver a pegar, ¿verdad? Los tubitos de las trompas y pueden volver a salir embarazada. Esto es como sacarse la lotería, el índice es bien bajo. Okay. Sin embargo, puede pasar. Puede pasar, siempre es una posibilidad y hay que hablarlo con la paciente. Más comentarios, tengo una cesárea anterior y en este nuevo embarazo he tenido 2 amenazas de parto prematuro. Tengo 36 semanas, ¿a las cuántas semanas me programarían la cesárea? Se tiene que programar después de las 37 o cuando ya desencadene trabajo de parto. Lo ideal es que la gente a veces tiene la creencia que llegamos a los 9 meses y ahí nomás podemos sacar al bebé y puede nacer. El 9º mes es un mes, o sea, tienen que pasar 4 semanas, por eso está de las 36 a las 40. Un bebé mayor a 37 semanas ya está maduro, sin embargo, uno le tiene que dar su tiempito para no sacar un bebé prematuro, porque recordemos que los bebés prematuros también pueden tener ellos complicaciones, entonces no se puede sacar un bebé de manera innecesaria. Si hay que esperar unos días y el tiempo, la mejor incubadora siempre va a ser la mamá, ¿verdad? Por así decirlo. Okay. Un embarazo en mujeres mayores de 40 años es siempre de alto riesgo por esa edad. Mayores de los 35 siempre es de alto riesgo, ¿verdad? Ya se considera una edad materna avanzada. Sin embargo, no es igual a cesárea. Si la paciente tiene condiciones obstétricas para parto y tiene toda la voluntad de pasar por el proceso del parto, pues se deja su parto natural, es lo ideal. No es solo porque a veces las pacientes dicen, es que me quiero esterilizar y por eso me quiero hacer cesárea. Exacto. No es un motivo suficiente, a menos que sea una cesárea anterior. Entonces se le programa su cesárea y de paso se realiza su esterilización quirúrgica. Buenos días, yo he tenido cesáreas la última hace 7 años, pero siento que la parte de la rabadilla, dice la amiga televidente, de verdad, me suena cada vez que me muevo. ¿Será debido a eso? ¿Hay crepitación? Puede tener problemas propios de columna como la hernia discales, ¿verdad? Acortamiento entre los espacios. Sin embargo, estas pacientes en las próximas cirugías que tengan siempre tienen que decir que hay un problema de columna como tal. Eso por un lado. Y lo otro es lo que hablábamos al inicio. Recordemos que también el acto anestésico lleva su riesgo. Casi siempre las pacientes posterior a la cesárea van a tener siempre molestias en el sitio y puede durar hasta varios meses en el sitio de punción para hacer el bloqueo anestésico, ¿verdad? Porque es un bloqueo regional que se hace con la paciente y la paciente se da cuenta cuando su bebé nace, puede escuchar al bebé llorar, entonces ese tipo de anestesia también lleva su riesgo y también la paciente da una autorización o un consentimiento informado para que se le aplique ese tipo de anestesia. Okay, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de una cesárea, doctora, para estar conscientes de ello y sus recomendaciones finales? La cesárea sangra más que un parto vaginal, se complica 3 veces más que un parto vaginal. Infecciones de la herida en su mayoría, ¿verdad? Recordemos que eso depende mucho del cuidado. Durante el momento de la cesárea pueden haber atonías o hemorragias, ¿verdad? Que son graves para la paciente, puede llegar a perder el útero durante una cesárea. Son complicaciones que pueden pasar, no es que uno pudiera evitarlas de alguna forma, pero sí se prevén y propiamente eso, y que uno durante una cesárea laboriosa pueda lesionar otros órganos, incluso puede lesionar al bebé, porque estamos hablando que tenemos que sacar un bebé en prácticamente minutos, ¿verdad? Por una heridita. Así que lo ideal siempre es el parto. Sin embargo, ustedes de que sale embarazada hay que informarse y hablar bien con su ginecólogo y conversar. Si se le programa una cesárea, pues ver los motivos y estar pues preparados para ese momento. Gracias, doctora. Como siempre, muy edificante compartir con ustedes estos temas y muy buena también la participación de nuestra audiencia. Quiero agradecer por eso. Gracias por su confianza. Aquí estamos para servirle en Acción 10 en la mañana. Los segmentos lo hace usted con nosotros. Seguimos con mucho más. Vamos a ver qué tiene para nosotros Xochitl Cristina y también Anduriño Ortiz. Adelante.
Bueno, y vamos a hablar en Hagamos Cuenta de un tema muy importante, y es que el tributo que se debe pagar obligatoriamente si usted devenga un salario en una empresa es el impuesto sobre la renta, conocido como el IR. Pero usted se preguntará qué es y cuál es su función. Hoy en Hagamos Cuentas, Christopher Guevara nos comenta sobre cómo calcularlo en dependencia de los ingresos salariales que usted recibe de manera mensual. Veamos. Desde 2013, tras la aprobación de la Ley de Concertación Tributaria, el salario anual exento del impuesto sobre la renta es de 100.000 córdobas al año. Es decir, que todas aquellas personas que excedan los 8.333.33 córdobas por mes pagan ese impuesto. Todas las personas que generan renta, es decir, algún tipo de ingreso y ganancias, tienen que pagar este impuesto. O sea, así como vos lo pagas por tu salario, las empresas también lo pagan por sus ventas, lo pagan por sus ganancias. Conocido como IR, este tributo constituye uno de los ingresos monetarios del presupuesto general de la República. Gisela Canales, experta en finanzas, asegura que cada trabajador debe conocer cómo calcularlo de acuerdo a su salario mensual. Aquellos que ganen 100.000 córdobas al año o menos, después de que se le deduzca, ¿verdad?, el correspondiente INS, no pagan IR. Por eso, si hacemos los cálculos, es un poquito más de 8.300 córdobas. Las personas que ganan por debajo de esto, suponete un salario mínimo de 7.000 y piquito u 8.000 córdobas, un salario, no se les debería deducir IR, o sea, porque excluye. Ahora, ¿cómo se calcula? Siempre hay que tomar en cuenta que el cálculo del IR primero resta del ingreso el INS, que es un 7% que tenemos que pagar. Entonces se hace siempre una estimación de a cuánto equivale el ingreso anual, y esto también para que lo tomen en cuenta las personas con salarios variables que dicen, ¿por qué un mes me quitan más, un mes me quitan menos? Porque el IR no es un porcentaje fijo para todos, sino que es en dependencia del ingreso. En la siguiente tabla gráfica, la plataforma Dele Peso a sus pesos comparte el rango salarial anual y el porcentaje de impuesto aplicable. La experta exhortó a hacer cuentas y, de llegar a detectar alguna incoherencia en las mismas, reclamarlo a su empleador para que se realicen los ajustes pertinentes. Christopher Guevara, Acción 10. Muchas gracias, Christopher, por esa información tan valiosa, pero también queremos comentarle que los calores, ustedes saben, en esta fecha de Semana Santa no cesan. Nicaragua está experimentando sensaciones térmicas arriba de los 40 grados Celsius, condiciones muy calurosas que se extenderán por toda esta semana y probablemente tal vez más adelante. Christopher Guevara ya está listo para detallarnos qué más debemos esperar del tiempo. Muy buenos días, bendecido martes para ustedes. Hablamos ahora sobre temas climáticos. Continúan los calores en Nicaragua, por supuesto, debido a anticiclónicos marítimos y también terrestres. Pero antes debo recordarles que este fin de semana estuvimos gobernados o prevalecieron los eventos sísmicos. Iniciando sábado, en menos de 24 horas, INETER registró al menos 12 réplicas después de un sismo de 5,7 grados en la escala abierta de Richter. Por otro lado, esta misma institución dijo que se espera que haya hasta un 75% también de que el fenómeno meteorológico conocido como El Niño desaparezca en abril próximo, y en su lugar el fenómeno La Niña, lo opuesto a El Niño, pues tome protagonismo a finales de agosto o inicios de septiembre. En su lugar tendremos más sequías. Les comentaba que persisten los calores sobre territorio nacional, y es que marzo y abril son los meses más calurosos del año. Les doy detalles para el Pacífico, que las temperaturas podrían oscilar
entre los 30 y los 39 grados Celsius. Uf, bastante calor para esta zona del país, hay que hidratarse, la invitación es esa según los expertos, hay que mantenerse hidratados y no exponerse a los rayos del sol por tiempo prolongado. La gente de la región central no escapa de los calores que las temperaturas podrían comprender entre los 28 y los 36 grados Celsius. Por supuesto, el corredor seco de Nicaragua, la parte de Río San Juan, Buaco, Huigalpa, Chontales, regiones, hay que hidratarse para estos departamentos del país. Y hablamos que la gente del Caribe oscilará entre los 30 y los 32 grados Celsius. Hay dos factores que me gustaría hacer énfasis que están predisponiendo a estas altas temperaturas. El primero, podríamos decir que es astronómico. El sol está saliendo más temprano y ocultándose un poco más tarde, lo que quiere decir que tenemos mayor radiación de luz solar y por supuesto estos impactos de la madre naturaleza en cuanto a altas temperaturas se hacen notar en la sensación térmica. Y por otro lado tenemos estrictamente meteorológico este factor que está predisponiendo también debido a los anticiclónicos que están disminuyendo las nubosidades sobre el territorio nacional. Hablamos ahora sobre los vientos y es que el pronóstico al menos para hoy y mañana nos dice la madre naturaleza que tendremos vientos de moderados a fuertes y sin embargo están estrictamente pues un tanto impredecibles. En alta mar por ahora los pronósticos son óptimos para la navegación según los expertos. Vamos a hablar sobre la gente del Pacífico que estará de noroeste a este con 10 a 15 kilómetros por hora. Ya los vientos máximos podrían superar los 35. Región central de este a variable con 10 a 20 kilómetros por hora. Y para la gente del Caribe podría estar de este a noroeste con 10 a 15 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos hasta los 35. Vámonos a hablar ahora sobre las mínimas. No quisiéramos adelantarnos, pero escuche bien, el Frente Frío número 40 que viene descendiendo justamente por la parte del Golfo de México hacia Honduras, probablemente nos regale prácticamente unas madrugadas totalmente frescas a partir de este miércoles, según el radar meteorológico. Nos vamos y para la gente del Pacífico que para al menos para hoy, entre los 20 y los 26 grados Celsius podría marcar el termómetro en horas de la noche y madrugada de este miércoles. Región central también abundarán los calores que podrían dispararse hasta los 25 grados Celsius en horas de la noche. Y una región del Caribe entre los 25 y los 27 grados Celsius. Por supuesto, continúan los calores en horas del día. Y no descartamos también unas noches totalmente calurosas, como les comentaba, que podrían superar los 27 grados Celsius. Ya para finalizar les comento sobre las lluvias, poca nubosidad y existen unas que otras probabilidades de precipitaciones un tanto débiles, pero por ahora diríamos que son un tanto nulas. Sin embargo, para la gente de las áreas montañosas del país y para la línea costera de Caribe podríamos decir que también existen unas probabilidades de precipitaciones un tanto aisladas y serán muy puntuales. Continuaremos dando por supuesto seguimiento a que nos separa la madre naturaleza y por ahora hay que decir que también INETER, las instituciones correspondientes, dan seguimiento al comportamiento por supuesto del volcán Masaya, que tras los pequeños derrumbes que ha registrado en el cráter Santiago pues ha tapado completamente el lago de lava. Por supuesto, ha emanado algunas gasificaciones, un tanto, pues salida de gases muy puntuales en esta área del país. Continuamos con más. Muchas gracias, Christopher Guevara, por esa información también detallada y sobre todo muy importante en estas fechas que ustedes saben que son los meses del año que son más calurosos, así que hay que estar preparado con toda nuestra familia para que no estemos ahí, ustedes saben, en estos días bien sofocados. Así que nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Estimado amigo televidente, ya prácticamente se podría decir en el ocaso de nuestra revista, ¿verdad? Muchachas, ¿cómo están? Bien, ¿y vos qué tal? Bueno, nos vamos con los saludos, ¿verdad? Tenemos saludos importantes que hacer. Marlene Aguirre, que cumple 22 años hasta la ciudad de Chichigalpa, ¿verdad? Su familia la quiere mucho y le desea lo mejor en su día. Se ve súper linda. También queremos saludar a Dara Corea López, que hoy cumple un año más de vida. Que Dios la bendiga y le dé muchísima salud.
Muchísimas felicidades también a la pequeña Levit Nazaret Solórzano Espinosa, que está cumpliendo 9 años de vida. Los saludos van hasta Dirián Bacarazo de parte de toda su familia y su hermana Heidi Solórzano, que la quiere muchísimo. Muchísimas felicidades, ahí está. Qué foto más hermosa, más bella, y por supuesto nosotros ya estamos llegando al final de la revista de Acción 10 en la mañana y queremos mandarles un gran beso, un gran abrazo y por supuesto que los esperamos el día de mañana. Chao. Esto fue Acción 10 en la mañana.